Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo el complemento del pelele Diana, que ya lo tenéis colgado en el canal, ¿vale? Aquí le hemos hecho, el pelele lleva este dibujito hecho, aquí le hemos hecho en el frente. La Rebequita la hemos terminado los puñitos con ojitos de perdiz. Y abajo le hemos hecho, para no llevar más caladito, le hemos hecho un pequeño bordecito de punto bobo. Tallita 12 meses, 15 meses, 10 meses, depende del bebé. Pero yo se lo he hecho a mi nieta que tiene 12 meses y le está justito para ponérselo ahora mismo. Hemos trabajado con agujitas del número 3,5, ¿vale? Y con este algodoncito de Katia, que es 100% algodón. Este tiene 50 gramos y tiene 120 metros. Para esta tallita yo he necesitado 3 ovillitos de este, ¿vale? Esto, corazones, lo tenéis en Tijeras Mágicas. Como ya sabéis, en algunos de mis patrones hemos colaborado con Tijeras Mágicas y a la hora de comprar yo os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de descripción. Ustedes clicáis, os lleva a la tienda donde podéis comprar todo lo que ellos tienen. Esto es una mercería que tienen de todo, de todo, de todo. Y a la hora de comprar, por toda compra superior a 39 euros, tenéis un 10% de descuento todas las personas que pongáis en el código Pepa Bebé. Código descuento, código promoción que os pedirán, Pepa Bebé en mayúsculas, y ya sabéis que tenéis que tener 39 euros, a partir de 39 euros, ¿de acuerdo? Podéis comprar lo que es el algodoncito que yo he trabajado. Katia, el color del algodoncito es el número 35, porque algunos me preguntáis, pero no solamente os harían descuento en esto, sino que podéis comprar para completar el pedido mínimo de 39 euros, podéis comprar todo lo que queráis y necesitéis de la tienda, porque es una mercería y tienen de todo, agujas, hilos, dedales, yo qué sé, de todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Esto es una promoción que estamos colaborando con Tijeras Mágicas y ellos agradablemente pues me han beneficiado a mí y a mis seguidores para que tengáis el 10% de descuento. Ya sabéis, trabajadas con agujas del 3,5, algodoncito cotton de Katia, 100% algodón, 3 ovillitos, y aquí os dejo con el paso a paso. No antes sin deciros que si no estáis suscritas al canal, os suscribáis, que le deis a un like si os ha gustado, compartid, y si queréis recibir notificaciones cuando subo un tutorial, le dais a la campanita que os llegará la notificación, ¿vale? Bueno, pues nada, sin más preámbulos, os dejo con el paso a paso. Para hacer el conjuntito de la Rebequita del conjunto Diana, vamos a montar en nuestra aguja del 3,5, vamos a montar un total de 78 puntos. 78. Y vamos a hacer 2 vueltas a punto bobo. A partir de aquí vamos a hacer las separaciones para ir aumentando la rangla. Y tenemos que hacer en la primera vuelta, vamos a hacer 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto es un delantero. Echamos hebra. Hacemos un punto del derecho y volvemos a echar hebra. Vamos a hacer ahora la manga, que son otros 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De nuevo echamos hebra, un punto del derecho y echamos hebra. Ahora vamos a hacer la espalda, que son 26 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 y 26. Volvemos a echar hebra, un punto del derecho, hebra, y ahora hacemos la otra manga, que son 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Echamos hebra, un punto del derecho y hebra. Y terminamos con los 12 puntos del otro delantero. Vuelta del revés, todos los puntos al revés. ¿De acuerdo? Todos, menos los 6 primeros de delante y los 6 del final, que lo haremos a punto bobo porque será la tirillita. ¿De acuerdo? Pues voy a hacer esto y ahora estoy contigo. Vamos a hacer la siguiente vuelta de aumentos y así iremos aumentando la rangla hasta que yo vea más o menos el trayecto que necesitamos, que dentro de un momentito te lo voy a decir. ¿Cuántos aumentos hemos hecho? Y nos vamos a guiar, ahora no tenemos que contar, porque nos vamos a guiar por los caladitos que hemos dejado al echar la hebra. Sí, vamos a hacer nuestro primer ojal, ¿vale? Y hacemos 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Echamos hebra, cogemos 2 puntos juntos y hacemos un punto. Ya tengo la tirilla hecha, ¿vale? Esto siempre irá a punto bobo. Ahora voy a trabajar a punto del derecho y me va a guiar mi aumento. Aquí tengo mi caladito, lo paso, echo una hebra, hago el punto del central, que será siempre del derecho, echo otra hebra y sigo trabajando hasta llegar a mi próximo caladito, que me va a guiar donde tengo que volver a hacer aumento, siempre en las vueltas del derecho. Aquí tengo mi próximo caladito. Bueno, pues aquí echo hebra, hago mi punto del derecho y echo hebra. Y así voy a seguir trabajando, haciendo aumentos, y os diré dentro de un momentito cuántos aumentos hemos hecho para esta tallita. ¿De acuerdo? Los aumentos siempre se harán en la vuelta del derecho. La vuelta del revés la haremos del revés, porque vamos a trabajar a punto jersey, a punto liso. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de un momento te digo cuántos aumentos hemos hecho y hacemos las separaciones para trabajar las manguitas y los delanteros y espalda. Corazones, ya tenemos hecha la musetita de lo que es la rebequita, ¿vale? Esto es así. Mira, esto es el delantero, una manguita, la espalda, otra manguita y el otro delantero. A partir de aquí, que hemos hecho 13 aumentos, cuando tengamos 13 caladitos, vamos a separar las partes y vamos a trabajar las mangas. Entonces, yo paso el delantero, lo paso trabajándolo, ¿vale? Haciendo a punto bobo siempre, y el ojal cada 20 vueltas. Aquí he hecho otro ojal. Tengo uno, tengo otro, cada 20 vueltas. Pero bueno, esto lo vamos a dejar ahora apartado porque vamos a trabajar las mangas. Entonces yo trabajo el delantero hasta llegar a la manga. Todo del derecho porque me corresponde esta vuelta toda del derecho. Entonces, cuando llegue a los caladitos de la rangla, dividiré la labor para las mangas, delantero y espalda. Entonces, estoy aquí. Bueno, pues ya he llegado al punto central. Al punto central de la rangla, en el cual va a quedar dentro de la manga. El punto central quedará dentro de la manga y este punto central también quedará dentro de la manga. Yo voy a trabajar solamente la manga, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis poner un marcador aquí, lo ponéis, porque esto se queda ya en espera. Pero a mí yo me guío por el punto central. Entonces, yo trabajo los puntos de la manga hasta llegar
al otro punto central. Voy a ir contando las vueltecitas porque voy a ver si iré menguando según vaya trabajando, según vea yo lo ancha que me va quedando la manguita, o lo mismo no menguo, lo tengo que ir mirando, ¿vale? Entonces yo me voy a quedar trabajando la manguita a punto jersey, que es la vuelta del derecho, la vuelta del revés, y voy a ver el menguado que le doy o no le doy. Voy a ir diseñando conforme yo lo vaya trabajando. Yo, en cuanto que vuelva contigo, te diré cómo hemos hecho esta manguita para hacer la otra igual. Bueno, pues ya estamos llegando al punto central, que lo introducimos dentro de la manga. Es este que está aquí, este. Bueno, pues aquí yo ya doy la vuelta y trabajaré solo con los puntos de la manga, ¿vale? Primer punto siempre lo hago del derecho, ya lo sabéis, y ahora esto todo me toca del revés. Y llego hasta el punto central. Cuando llegue, lo trabajo y vuelvo a dar la vuelta para seguir trabajando la manguita. Cuando lleve unas pocas de vuelta veo lo ancho que está, veo si tengo que menguar, ya iré viendo. Estoy llegando para que veáis ustedes cuál es el punto central donde damos la vueltecita. Aquí estoy llegando. Mira, este es el punto central. ¿Lo veis? Se ve aquí perfectamente. Si ustedes queréis poner marcador, ponéis marcador para guiar, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a hacer, me gusta hacer el último y el primero del derecho siempre, para que me quede un borde estupendo para luego poder coserlo bien. Doy la vuelta. Aquí lo vemos más claro, el punto central, ¿veis? Que ya está en la manguita. Bueno, pues nada, empiezo de nuevo a hacer la manguita. Entonces me quedo trabajando la manguita y dentro de un ratito os digo cómo la hemos hecho. Corazones, ya tenemos hecha una manguita y os comento, hemos empezado desde que comenzamos la manguita hasta que aquí tenemos ya el puñito, hemos hecho 36 vueltas a punto liso, que mide desde aquí hasta que empezamos el punto liso, mide 13 centímetros, ¿vale? Luego, en total, hemos hecho un total de, perdón, 20 centímetros, porque hemos hecho luego el puñito, ¿de acuerdo? Y el puñito os lo explico enseguida, en cuanto que hagamos la otra manguita. Bueno, una vez hecha la manguita, yo ya he cogido el hilo, lo he anudado, digamos, aquí, no lo he anudado, veramos, lo he puesto aquí, he hecho lo que es la espalda y ahora ya me quedo trabajando el delantero, perdón, la otra manga. Ahora me quedo trabajando la otra manga. Entonces ya tengo aquí mi punto central, el cual pertenece a la manga, y aquí igual mi punto central que pertenece a la manga. Pues voy a trabajar esta manguita exactamente igual que lo que acabo de decir. Vamos a hacer un total de 36 vueltas a punto liso. Y en cuanto que esté aquí para el puñito, os enseño cómo hemos hecho el puñito de ojito de perdiz, ¿vale? Entonces me quedo trabajando esta manguita con mis 36 vueltas y 13 centímetros que mide a punto liso. En cuanto que tenga el puñito, estoy contigo para decirte cómo hemos hecho el ojito de perdiz.
Ya tenemos hechas las 36 vueltas de la manguita. Y ahora vamos a pasar a hacer el punto, el puñito de ojito de perdiz. Mirad, tenemos 40 puntos en nuestra aguja, ¿vale? La hemos hecho la manguita totalmente recta, sin menguar absolutamente nada. Pero ahora vamos a hacer esto. Vamos a empezar el ojito de perdiz. Y vamos a empezar cogiendo, de momento voy a menguar un punto al empezar y un punto al terminar. De momento cojo 2 puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Ahora hago un punto del revés, otro punto del revés. A continuación un punto del derecho, hecho hebra y un punto del derecho. 2 puntos del revés. Un punto del derecho, hecho hebra, un punto del derecho. 2 puntos del revés. Un punto del derecho, hecho hebra, un punto del derecho. 2 puntos del revés. Un punto del derecho, hecho hebra, un punto del derecho. 2 puntos del revés. Repito, derecho, hebra, derecho. 2 del revés. 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 1 del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Esta es la primera vuelta. Vamos con la segunda. La segunda vamos a hacer todos los puntos como se nos presentan. Los 2 primeros del revés. 1 y 2. Los siguientes, 2 del derecho. 1 y 2. Los siguientes son del revés, incluida la hebra. 1, 2 y 3. 2 del derecho. Del revés, incluida la hebra. 2 del derecho. Del revés, que son 3, porque incluimos la hebra. 2 del derecho. Del revés, los 3. 2 del derecho. Del revés, los 3 con la hebra. 2 del derecho. Del revés, 3 puntos. 2 del derecho. Del revés, 1, 2 y 3. 2 del derecho. Del revés, 1, 2 y 3. 2 del derecho y terminamos con 2 puntos del revés. Tercera vuelta del punto de ojito de perdiz. Ya no tenemos que menguar más puntos, ya lo que nos toca. Y ahora vamos a hacer 2 puntos del derecho, 1 y 2. Al empezar, 2 puntos del revés. Ahora, un punto lo paso sin tejer. Hago el siguiente y hago el siguiente. Y monto el de sin tejer sobre estos 2 que acabo de hacer del derecho. Repito, vamos a hacer los 2 del revés que nos viene. Esto es toda la vuelta así. Y ahora pasamos un punto sin tejer, hago el siguiente del derecho, el siguiente del derecho y el que he pasado sin tejer lo monto sobre este. A continuación me corresponde 2 puntos del revés. Vuelvo a repetir. Paso un punto sin hacer. Hago el siguiente y monto el de sin tejer sobre estos 2. Hago los siguientes 2 puntos del revés. Y así vamos a terminar toda la vueltecita y vamos a terminar ya con los 2 puntos del derecho. Vuelta del revés. Estoy contigo en un momentito. Cuarta y última vuelta de punto de ojitos de perdiz. Hacemos los puntos como se nos presenten.
Los dos primeros del revés se nos presentan pues del revés. Los dos siguientes del derecho. Los dos siguientes del revés. Derecho. Revés. Y así consta de 4 vueltecitas el punto de ojitos de perdiz. Cuando yo termine esta hebra, esta vuelta, pues empezaremos de nuevo a trabajar el ojito de perdiz echando la hebra, que es la primera vuelta. Del revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Y ahora ya empezaríamos de nuevo con el ojito de perdiz. ¿Vale? Ahora volveríamos con la primera vuelta, que sería 2 puntos del derecho al empezar siempre y 2 puntos del derecho al terminar siempre, ¿vale? Y ahora empezamos con estas repeticiones. 2 puntos del revés, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho. 2 puntos del revés, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho. Y así 2 puntos del revés, un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. Y así vamos a repetir, igual que hemos hecho en las primeras 4 vueltas, y vamos a tener un total de 1, 2 y 3 puntos de ochito. 1, 2, 3 y puntos de ochito. Cuando yo tenga los 3 puntos de ochito de ojito de perdiz o ochito falso, que se le llama, estoy contigo de nuevo y te digo cómo terminamos de cerrar lo que es el puñito de la manguita. Ya tengo los 3 ojitos de perdiz hechos. Voy a hacer la última vuelta, que es la vuelta del revés, y en la vuelta del derecho cierro los puntos como se me presentan. ¿Vale? Entonces termino esta vuelta, que es la última de ojitos de perdiz, es la del revés. Y ya estamos terminando nuestra manguita. Quiero cerrar con ustedes para deciros que tenemos que cerrar como se nos presenten para que el punto estire a la hora de meter la manita de nuestro bebé. Entonces ya hemos terminado y ahora voy a cerrar. A ver, aquí tengo punto del derecho, lo hago, punto del derecho, lo hago y cierro. A continuación tengo punto del revés, lo hago del revés y cierro. Tengo otro punto del revés, lo hago y cierro. A continuación me viene punto del derecho, lo hago del derecho y cierro. Y así vamos a cerrar todos los puntos, ¿vale? Bueno, cuando tengamos la manguita totalmente cerrada, retomaremos el delantero. Pondremos aquí nuestro hilo y tejeremos esta vuelta. Y ahora ya empezaremos a tejer todo lo que es el cuerpo de la Rebequita todo junto, ¿vale? Yo voy a tejer esta vueltecita y en la vuelta siguiente estoy de nuevo contigo ya con nuestras manguitas terminadas. Ya tengo tejido, he anudado aquí el hilito, lo he anudado, lo he metido porque ahora lo voy a anudar al pasar. Voy a hacer la vuelta del revés para empezar aquí, haciendo siempre los primeros 6 puntos del derecho a punto bobo en las 2 vueltas, a punto bobo en las 2 vueltas. Para mí
os comento, una vuelta es cuando cambio de aguja. Yo en el momento que termino esta vuelta, para mí es una vuelta, ¿vale? Termino esta hasta aquí, es una vuelta. Vale, bueno, voy a ir, según vaya pasando, anudando los hillitos para que estén siempre apretaditos. Voy a hacer esta vuelta del revés. Y ahora empezaremos a tejer. El primero lo paso sin hacer, punto bobo. Y hago 3, 4, 5 y 6. Y ahora empiezo a tejer todo mi chaqueta a punto jersey, que en esta vuelta es punto del revés. Ahora he llegado ya a donde yo había ensartado el hilo. Bueno, pues para que se me quede apretadito. Y antes de seguir continuando, le voy a hacer aquí un pequeño nudito. Aquí. Y ahora ya sigo uniendo las partes. Aquí me toca ya coger parte de la espalda. Y sigo trabajando a punto del revés todo esto. Cuando llegue a la siguiente unión del hilo, volveré a hacer lo mismo. Para anudar el siguiente hilito que pusimos aquí. ¿Vale? Hago lo mismo. Y termino con con los puntos del delantero. Tenemos que tener en cuenta ya a partir de aquí que tenemos que hacer los ojales cada 20 vueltas, ¿vale? Bueno, me quedo haciendo esta última vuelta del revés y en la del derecho estoy contigo. Corazones, ya estoy en la vuelta del derecho, ¿vale? Y vamos a hacer unos marcadores, vamos a poner unos marcadores para hacer el mismo dibujo que lleva nuestro pelele, ¿vale? Entonces, a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos del comienzo ponemos un marcador. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y ponemos otro marcador. Aquí exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, un marcador. Contamos 8 puntos y ponemos otro marcador. Y entonces empezamos con la primera vuelta del dibujo. Si habéis hecho el pelele, pues ya sabéis cómo se hace el dibujo. Para quien no haya hecho el pelele, lo explico por si solamente quiere hacer la chaquetita. Tenemos aquí los puntos de la tirilla. Vamos a trabajar punto del derecho hasta llegar a nuestro marcador. ¿Qué tenemos que hacer? Paso, primero subo la hebra hacia arriba. Paso el marcador. Y voy a hacer 2 puntos del revés. 1 y 2. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Y 2 puntos del revés. Paso mi marcador y sigo trabajando todo punto jersey hasta llegar al siguiente marcador, que volveremos a hacer exactamente lo mismo. Este es el punto de unión. Vamos a hacerlo bien apretadito, ¿vale? Para que nos quede bien unidito. Sigo trabajando a punto jersey. Y cuando llegue al marcador siguiente, haré exactamente lo mismo. 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y terminaré mi vueltecita. La vuelta del revés la vamos a hacer como se nos presenten. Vamos a hacer los 6 puntos de la tirilla a punto bobo. Trabajaremos luego todo a punto del revés. Y aquí se nos presentarán 2 puntos del derecho que tendremos que hacerlo. 4 puntos del revés, 2 puntos del derecho, todo del revés, como se presentan los puntos, ¿vale? Vamos a trabajar la vuelta del revés. Cuando empecemos la tercera vuelta del dibujo, estoy de nuevo contigo.
Vamos por la tercera vuelta del dibujo. El dibujo se consta de 16 vueltas, que habrá que repetirlas todo lo largo que queramos nuestra chaquetita, ¿vale? En este caso vamos por la tercera. Vamos a hacer los puntos primeros de la tirilla. Son 6 puntitos. 3, 4, 5 y 6. Y ahora trabajaremos a punto jersey hasta nuestro marcador, en el cual vamos a pasar el marcador, pero vamos a subir antes nuestro hilo porque vamos a hacer 2 puntos del revés. 1 y 2. A continuación vamos a echar hebra y vamos a coger 2 puntos juntos. Hacemos 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Pasamos nuestro marcador y seguimos trabajando a punto jersey. ¿Vale? Cuando lleguemos al siguiente marcador, haremos exactamente lo mismo. 2 puntos del revés, echaremos hebra, 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. ¿Vale? Terminaremos nuestra vueltecita y la vuelta del revés como nos pertenece. ¿De acuerdo? Esta es la vuelta número 3. En la vuelta número 5 estoy de nuevo con ustedes. Quinta vuelta. Hacemos los puntos primeros antes de llegar al marcador. Los de la tirilla y los 4 que tengo del derecho. Subo el hilo hacia arriba, paso mi marcador y hago 2 puntos del revés. Ahora hago un punto del derecho. Echo hebra y cojo 2 puntos juntos del derecho. Y hago un punto del derecho y 2 puntos del revés. Ya he terminado la secuencia de la quinta vuelta. ¿De acuerdo? Paso el marcador y sigo trabajando como me corresponde. Al llegar al otro marcador, haremos exactamente lo mismo. Se me ha olvidado de deciros que en la vuelta del revés, las hebras también se hacen del revés, ¿vale? Entonces sigo trabajando y cuando llegue aquí a mi marcador, hago exactamente lo mismo. 2 puntos del revés, un punto del derecho. Echo hebra, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Vuelta del revés como nos pertenecen las hebras del revés. En la séptima vuelta estoy contigo. Séptima vuelta del dibujo. Hacemos nuestros puntos primeros, como siempre. Y al llegar al marcador, volvemos a hacer siempre 2 puntos del revés. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos del derecho. 1 y 2. Vamos a echar hebra y vamos a coger 2 puntos juntos del derecho. Hacemos 2 puntos del revés y ya tenemos la séptima vuelta de nuestro dibujo hecha. Y ahora ya sigo trabajando a punto jersey y ya sabéis que cuando llegue al otro marcador repito lo que hay que hacer. Hacemos 2 puntos del revés, hacemos 2 puntos del derecho, echamos hebra y cogemos 2 puntos juntos del derecho y 2 puntos del revés. Terminamos nuestra vuelta, hacemos la vuelta del revés y en la vuelta número 9 estoy de nuevo contigo. Vuelta número 9 del dibujo. Tenemos que ir pensando en lo del ojal, ¿eh? A las 20 vueltecitas. Hago mis puntos hasta llegar
marcador, subo mi hilo y ahora hago 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4, y 2 puntos del revés. Esta será la vuelta número 9. ¿Vale? Seguiré trabajando hasta llegar a mi próximo marcador, que serán 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Vuelta del revés como nos pertenece. Y en la vuelta número 11 estoy de nuevo contigo. Empezamos la vuelta número 11 y hacemos nuestros puntos de comienzo hasta llegar a nuestro marcador. Aún no tenemos que hacer ojales, todavía no nos pertenece. Ya estoy aquí en mi marcador y hago 2 puntos del revés, 1 y 2. A continuación voy a hacer 2 puntos del derecho. Voy a hacer un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, hago el siguiente y paso este punto sin tejer sobre el que acabo de hacer. A continuación tenemos que hacer 2 puntos del revés, pero tenemos que echar una hebra antes. Esta hebra irá de esta forma porque tenemos que hacer un punto del revés y otro punto del revés. ¿De acuerdo? Ya pasamos a trabajar a punto jersey como nos corresponde, hasta llegar a nuestro marcador, que volveremos a hacer exactamente lo mismo. 2 puntos del revés. A continuación, 2 puntos del derecho. Un surjete sencillo. Pasamos un punto sin hacer, hacemos el siguiente y montamos el de sin hacer sobre el hecho. Echamos una hebra hacia arriba porque tenemos que hacer 2 puntos del revés. ¿Vale? Termino esta vuelta, hago la del revés y en la vuelta número 13 estoy de vuelta. Empezamos la vuelta número 13 y hacemos como siempre los puntos del comienzo. Hasta llegar a mi marcador. Vuelta número 13. 2 puntos del revés. Espera un momento, no te vayas. Aquí. 2 puntos del revés. Un punto del derecho. Un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, hago el siguiente y lo monto. Hebra y un punto del derecho y 2 puntos del revés. Esta es la vuelta número 13 del dibujo. Seguimos trabajando hasta llegar a nuestro nuevo marcador y os repito lo que tenemos que hacer en este. 2 puntos del revés, un punto del derecho, un surjete sencillo. Paso este punto sin tejer, hago el siguiente y monto el de sin tejer sobre el que acabo de hacer. Echo hebra, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Termino la vuelta, hago la vuelta del revés y en la siguiente estoy con ustedes. Empezamos la vuelta número 15, que será la penúltima, porque ya la siguiente es la del revés. ¿De acuerdo? Ya tendríamos que empezar desde la primera a repetir ya toda la largura que queramos. Pero vamos a hacer primero la vuelta número 15. La vuelta número 15, hacemos los puntos primero. Ah, perdón, aquí me toca ya ojal. Ya se me iba, ¿no? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Exacto, ojal. 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos y un punto del derecho. Ya tengo mi ojal, vale. Termino de hacer los 4 que me tocan antes de llegar a mi marcador. Y hago 2 puntos del revés. 1 y 2. A continuación hago un surjete sencillo. Paso un punto sin hacer, hago el siguiente, lo monto, el de sin hacer sobre este, echo hebra
y hago 1 y 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Ya lo tengo terminado y sigo trabajando. Ya tenemos 15 vueltas dadas de dibujo. La que hace número 16 será la vuelta del revés y habremos terminado la secuencia del dibujo. Empezaremos de nuevo con la primera, ya como os he dicho antes, la largura deseada. Os repito aquí, cuando lleguemos, lo que tenemos que hacer. 2 puntos del revés, un surjete sencillo, paso este punto sin hacer, hago el siguiente, monto el de sin hacer sobre este, echo hebra, hago 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés, ¿vale? Y ya vamos a seguir repitiendo desde la primera hasta la 16. Nos queda hacer la vuelta del revés, que es la que hace número 16. Y vamos a ir trabajando la largura, perdón, teniendo en cuenta siempre las 20 vueltecitas para hacer los ojales, ¿vale? Ya dentro de un momentito vuelvo y os digo qué largura le he dado yo a mi chaquetita. Corazones, ya tenemos hecho el cuerpecito, la largura del cuerpecito que yo les quiero dar a nuestra Rebequita. Mirad, esta es la manguita, ¿veis? Bueno, pues le hemos hecho en total 2 dibujos completos. El que hice con ustedes y otro dibujito más que he hecho. ¿Qué mide? Pues esto mide desde la sisa hasta el final 13 centímetros. 13 centímetros, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar. No quiero más adorno, ponerle más adorno, no quiero hacer un elástico de ojito de perdí ni nada de eso. Vamos a terminar con unas cuantas vueltas de punto bobo en lo que es la parte de abajo de la chaquetita. No quiero hacerle más adorno. Bueno, yo llevo aquí 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 vueltas para el ojal. Entonces, voy a hacer 2 vueltas más para hacer el próximo ojal y haré unas cuantas que yo vea considerable para hacer lo que es el final de la chaquetita. ¿De acuerdo? Que tenga un poco de cuerpecito con unas cuantas de vuelta a punto bobo. Entonces, me voy a quedar haciendo vueltas a punto bobo, sabiendo que en la siguiente del derecho hago un ojal y no sé si luego haré 4 o 6 vueltecitas. Te lo digo en un momentito, que yo estoy de vuelta con lo que hemos hecho. Hemos hecho un total de 8 vueltas y estamos cerrando en la vuelta número 9. ¿Vale? Para quien no me hayáis visto cerrar, es tan fácil como ir haciendo puntos y montando uno sobre el otro. Así. En la vuelta número 9 cerramos y tenemos 8 hechas de punto bobo. Esta ya es la última. Termino este haciendo un puntito y lo corto. Aprieto aquí bien para que se quede bien terminadito el final. Y ahora ya apuntaremos esos hilos. Bueno, pues ya tenemos nuestra Rebequita tejida. Chaquetita, nuestra chaquetita tejida. Y ahora vamos a pasar a coser. Vamos a coser las manguitas. Mirad, lo primero que vamos a hacer, vamos a darle la vuelta por el revés. Vamos a darle la vuelta por el revés. Aquí. Y vamos a unir. Ponemos bien todas las partes que coincidan, donde termina
mi puñito de ojito de perdiz. Aquí voy a poner un alfiler, que no lo tengo aquí ahora mismo, corazones. Bueno, pongo un alfiler aquí, pongo un alfiler aquí. Voy también poniendo por aquí para que coincida todo y no me quede una parte más larga que la otra. Todo esto hasta el final. Y vamos a hacer un punto atrás. Voy a buscar los alfileres y estoy contigo y os digo cómo lo voy a coser yo. Bueno, ya lo tengo aquí. Mirad, pongo filito con filito, un alfiler. Terminación del ojito de perdiz con terminación para que cuadre perfectamente. Un alfiler. Me vengo aquí al final, donde empieza la manguita, un alfiler. Y aquí en el centro, para que me coincida todo perfectamente y no esté más largo uno que el otro, un alfiler. Listo, aquí tengo ya mi agujita lanera ensartada. Y yo voy a coser con un punto atrás, corazones. Aquí vamos a rematar bien, porque este es el puñito donde se abrirá para meter la manita de nuestro bebé. Entonces voy a hacer ahí bien apretadito. Quito el primer alfiler y voy haciendo punto atrás. ¿Cómo es punto atrás? Pues de esta forma. Haciendo un pespuntito de esta manera. Y ahora punto atrás. ¿Ves? Porque voy hacia detrás de la hebra. Voy hacia detrás de donde sale la hebra. Ahí. Ahí. Voy hacia detrás de donde sale la hebra. Y así vamos a coser las dos manguitas, ¿vale? Bueno, pues yo me quedo cosiendo las dos manguitas. Y os lo enseño ya terminadito. Que le tengo que poner también los botones, que tenemos 4 botoncitos. Vamos a hacerle también un buen bloqueo de planchita para que quede bien estiradito. Y ahora os lo explico todo. Voy a terminar de coser las manguitas y estoy contigo y te explico cómo hemos terminado nuestra chaquetita. Corazones, ya tenemos lista nuestra chaquetita modelo Diana a conjunto con el pelele, que ya lo tenéis en el canal. El pelele ya está colgado en el canal. ¿Os gusta cómo ha quedado? Mirad. Lo he cosido, como ya sabéis, y lo he bloqueado en la plancha. ¿Cómo lo bloqueamos? En todos mis tutoriales lo explico. Vamos a ver. Nosotros ponemos la prenda una vez terminada y queda encogida por algunos sitios, ¿vale? Pues nosotros, sobre la tabla de la plancha, imaginaos que esto es la tabla de la plancha, ponemos nuestra prenda con la forma que queramos que coja. Lo que es la tirilla siempre queda un poquito más encogida porque el punto bobo crece menos que el punto liso. Entonces esto estaba un poco así más encogido. Bueno, pues yo lo estiro, lo pongo al mismo nivel y le pongo un alfiler. Aquí abajito, que no sale en cámara. Bueno, lo voy a tirar un poquito para arriba. Aquí abajito, pues también estiro y le pongo un alfiler. ¿Vale? Lo quito porque lo voy a estirar ahora. Ahora, si necesito que el cuellecito quede más bien asentadito, pues le pongo alfileres. Que necesito que la manguita me quede asentadita, le pongo alfileres. Donde yo quiera que me quede asentadita, le pongo alfileres. ¿Vale? Por aquí, por ejemplo, pues también. Y ahora, con vapor, solo y exclusivamente con vapor, sin tocar la plancha, la prenda, le damos con vapor. ¿Vale? Le damos con vapor y con nuestra misma manita vamos asentando donde queremos que quede uniforme. Le vamos a dar otra pasada con vapor para que quede uniforme. Dejamos que se enfríe y listo. Tenemos nuestra prenda
totalmente lista para ponerle ya los botoncitos. Mirad por la parte de detrás cómo ha quedado. Y tenemos un conjuntito de pelele y chaquetita ahora para primavera, ideal. Corazones, 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y hasta el próximo.